muy curioso. A mí me han hecho esta pregunta y mi respuesta es, si no sabes en qué invertir, primero invierte en ti mismo para que sepas en qué invertir y no hagas más esta pregunta. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo emoción, están? nuestro quinto lunes de transformación. Quinto lunes de transformación. Y pues bueno chicos, hoy les traemos un episodio súper interesante que habla de las preguntas frecuentes financieras. Y aquí es para empezar un poco acerca de todo esto, cómo queremos que nos eduquen o cómo nos hubiese gustado recibir esa educación financiera a nosotros cuando estuvimos jóvenes o bueno, más jóvenes. Y pues es recibir esa parte de educación que el día de hoy no tenemos y literal llegamos a una etapa de la vida en que tenemos que enfrentarnos al mundo con lo que aprendimos en nuestros hogares, simplemente. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, para arrancar, Jos, cuéntenos para ti, ¿cuál es ese error número uno que cometen las personas al ganar más dinero? El error número uno que cometen las personas al ganar más dinero es gastar más dinero. Sí. Así de fácil, no hay que agregar mucho más. ¿Qué hace una persona cuando comienza a ganar un poco más de dinero? Gastar más, comprarse el carro nuevo, el último teléfono, el último iPhone, gastar en un PlayStation 5, en nuevos sillones para la casa. Son cosas que realmente no necesitas. Cuando tú vayas, yo siempre le digo a las personas, cuando tú vayas a hacer una compra, perdón, tienes que basarte en dos cosas. Ok. Primero, preguntarte si realmente necesitas eso que estás comprando. Y número dos, si vas a ir a un lugar a hacer una compra, no la compres. Supongamos que respondes a la primera pregunta que sí. Te vas del lugar y regresas mañana. Aquí hay dos opciones. Uno, no vas a regresar porque realmente no lo necesitabas. Y dos, si regresas porque lo necesitas y lo compras. Ese es mi método para cuando hago las compras. Me ha funcionado. He dejado de gastar un montón de plata tontamente y me ha ayudado a controlar mejor mis finanzas. Y pues bueno, es súper cierto y coincido completamente con lo que estás mencionando porque también hay que prestar mucha atención a nuestro entorno, en donde nos desarrollamos cada día, porque es muy probable que si estamos en una empresa trabajando y surge este incremento salarial y empieza esa emoción entre compañeros, ojalá coincida con un tema de Expo Móvil o Expo Casa, ¿cuál es tu siguiente carro? ¿Cuál es tu siguiente casa? Es como un tema, una presión social, por así decirlo, que todos lo vivimos de una u otra manera. Y realmente también, lamentablemente, entra acá un tema de apariencias que queremos mostrar a veces, de querer comprar unas cosas de marca, ropa de marca, zapatos de marca, bolsos de marca. Mm. Y pues bueno, hay que ser un poco más de conciencia en este aspecto, pero sin duda Hay que ser un se poco más gasta más. objetivo desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo y es lo que dices, la gente quiere aparentar muchas cosas. A mí me parece curioso porque muchas veces la gente pregunta o la gente se pone a hablar con sus colegas y le Ujú. comienza a presumir su carro, sus marcas de las prendas que anda puestas, en vez de presumirle las inversiones que está haciendo y no presumirle, al fin y al cabo la idea es que ambos puedan crecer, pero que uno pueda enriquecerse en una buena conversación presumiendo algo que realmente valga la pena, algo que haga crecer a la otra persona también. La palabra correcta no es presumir, pero se puede Correcto, sí. poner en la analogía a cuando las personas quieren mostrar su nuevo carro, sus nuevas prendas, su nueva casa, cuando en realidad ni siquiera tiene dinero para poder Ujú. pagarlo. Vamos a la siguiente pregunta. Nos hacen muy frecuente esta pregunta. Jos, ¿en qué invierto? Esa pregunta es muy frecuente, es cierto. Y chicos, muy sinceramente, la respuesta a esta pregunta es en educación financiera. Lo que necesitas es invertir en ti, en aprender más. Si estás indagando y buscando información en diferentes páginas o con diferentes personas, o que andas con esa curiosidad,
es porque realmente necesitas aprender más cómo funciona el dinero, cuál es el flujo del dinero, entender el flujo del dinero en tu caso, ¿verdad? El que aplica para ti. Y después de entender esta parte, empieza muchas cosas más, entender tu perfil, cuáles son tus objetivos, pero lo primero es educación. Tienes que entender qué es lo que aplica para ti en la vida. Es muy curioso. A mí me han hecho esta pregunta y mi respuesta es, si no sabes en qué invertir, primero invierte en ti mismo para que Sí, sepas en qué invertir y no hagas más esta pregunta. Esta es la respuesta, es muy sencillo y me da mucha cólera cuando las personas dicen que no tienen dinero, para invertir cuando un libro te puede costar 10,000 colones, un libro de desarrollo personal, un libro de sí, finanzas, un libro de emprendimiento, te puede costar 10,000 colones y es una de las mejores formas y más enriquecedoras formas para empezar aprender. y para aprender un libro. Ujú, Y aquí entra mucho el tema del ego también. Siento que las personas ujú. no desean ir más allá, no quieren aprender, no quieren, bueno, tal vez quieran aprender, pero también pueden pensar que todo lo saben. Y esto obviamente Ujú. les juega en su contra porque pues yo lo sé todo, yo no necesito ayuda, no necesito aprender, yo tengo buenas finanzas y están súper endeudados, no necesito ayuda y las finanzas están por los suelos. Sí, Entonces tenemos que separar a este enemigo número uno. Siempre digo, el enemigo número uno de los seres humanos es el ego, que nos carcome nuestra mente con ujú. ideas dañinas, con ideas que nos hacen caer en un juego vicioso del cual es muy difícil salir. Así que hay que luchar contra ello, salir adelante y enfocarse, invertir y mejorar tus finanzas personales y tu educación, porque cuando tengas buena educación financiera no vas a preguntar en qué tienes que invertir, vas a saber perfectamente en qué ¿En qué? invertir. Y coincido completamente con tu respuesta. Acá algo importante que destacar, chicos, cuando decimos que no tienes ahorro, ¿verdad? No tienes ahorros para invertir o que no tienes dinero, es porque hacemos referencia a que existe un primer paso y hay que hacer sacrificios. Definitivamente no es que el dinero nos sobra porque así, sino que empezamos con un primer paso de gastos, empezar con el control de gastos. Si no sabes cuáles son tus gastos, va a ser muy difícil llegar a este otro paso, pero sí se puede, hay que sacrificar cosas claramente, por supuesto, pero de que es posible siempre hay un cómo sí lograrlo. Y pues bueno, para pasar a la siguiente pregunta, te quiero decir, ¿cuál es el primer paso en finanzas personales? El primer paso en las finanzas personales es medir. ¿Y medir qué? Tus gastos. Lo acaba de decir Joss, si no mides tus gastos, no vas a poder hacer nada más. Si no sabes cuánto gastas, ¿cómo sabes en dónde se te está yendo tu dinero? Tú sabes que estás ingresando 1,000,000 de colones al mes o $1,000 al mes. Se te gastan esos $1,000 al mes, pero no llevas un control. Entonces no vas a tener ni la más mínima idea en qué se te está yendo todo tu dinero, todos tus ingresos mensuales. Entonces, algo que yo trato de aplicar en mis empresas y en mi vida personal es algo llamado KPI. Pausa. Cuéntenos primero qué es un KPI. Un KPI, por sus siglas en inglés, que dicen Key Performance Indicators, como lo dice en inglés, son indicadores de cómo la empresa o cómo mi vida o mis gastos o mi salud financiera están funcionando. Es decir, medir. Y es que lo que no se mide no se mejora en todos los ámbitos de la palabra. Por ejemplo, tú crees que estás haciendo algo mal como persona, pero no le preguntas a nadie más. Entonces yo te puedo preguntar a ti, yo he cometido muchos errores como humano, ¿me puedes decir cuáles son esos errores? Para yo darme cuenta y para tratar de mejorarlos. Pero si tú no haces un análisis Muy importante. interno y tampoco te animas a dar el paso a hacer un análisis externo, ¿cómo vas a saber qué es lo que estás haciendo mal? Nunca lo vas a saber, entonces nunca lo vas a corregir. Lo mismo con el tema de los gastos. En el momento en que comiences a medir, vas a poder comenzar a mejorar. Vas a medir, vas a mejorar el tema de tus gastos, vas a poder tener un control efectivo de tus gastos, vas a poder empezar a ahorrar y crear ese colchón de emergencia y luego dar el siguiente paso que es empezar a invertir.
Así es. Y aquí algo que me llama mucho la atención, que lo escuché de uno de los mentores que tenemos, es cada empresa, como yo se estaba mencionando, tiene sus propios KPIs, son sus indicadores para empezar a tomar decisiones estratégicas y ver cómo incrementar las ganancias, cómo generar más ventas y esto, ¿verdad? El objetivo de toda empresa es, pues, vender más, es el crecimiento, ser más grande, siempre. Nadie va a querer tener una empresa que se vaya hacia abajo. Si las empresas usan estos indicadores, ¿por qué nosotros en nuestra vida personal financiera no los usamos? Es la parte más difícil de entender de nosotros mismos como seres humanos. ¿Por qué trabajamos en empresas o conocemos dueños de empresas o tenemos a familiares que emprenden y tienen su negocio y llevan sus indicadores? ¿Por qué una empresa esto aplica y asumimos que en la vida personal no? Es lo más curioso. Entonces, Es muy curioso. Me ha pasado con clientes que trabajan en el departamento financiero de una empresa, por ejemplo, y se encargan de llevar KPIs para esa empresa sí, y no tienen ni un solo control de ni un solo gasto de su vida. O sea, ¿por qué lo aplica para la empresa en la que trabaja, pero no lo aplica para su vida? Hay que empezar a medir y esto nos va a ayudar a llevar un mejor control de gastos y por ende nuestra vida financiera, nuestra salud financiera y nuestra vida en general, la vida de tus familiares, todo es un ciclo y todo se va acomodando, simplemente hay que ser un poquito más ordenado. así es. La siguiente pregunta, Jos, ¿qué es invertir? Fácil. Agarras tu dinero, lo pones o colocas en algún instrumento y al final de un periodo tienes un rendimiento. Esa es la definición de inversión. Ahora, acá lo que se busca son varias cosas. Primero, que tu dinero no sea comido por la inflación o son maneras de también hacer crecer tu patrimonio. Y con esto es muy importante tener metas financieras. Las metas financieras. Yo lo he comentado en otros videos que si tu dinero no está en acción, se lo come la inflación. Entonces es lo que decía yo, si logramos invertir un poquito nuestro dinero, va a estar en movimiento, en constante movimiento. Y la inflación que ha subido mucho en estas últimas Meses. semanas y debido a la crisis y se avecina una crisis mayor. Eso lo tenemos que tener muy claro y la inflación posiblemente va a ser mayor y posiblemente los precios de las cosas sigan subiendo hasta cierto punto donde va a ser insostenible y van a tener que empezar a bajar. Pero esa es una de las razones por las cuales invertir y diversificar nuestras inversiones nos puede ayudar mucho. Y con respecto a la segunda opción de hacer crecer el patrimonio, pues qué rico yo dentro de 20 años acercándome a mi edad de jubilación, tener un dinero del cual sé que dispongo, del cual sé que ha estado creciendo año a año y yo saber que he invertido en él, que le he puesto amor, que le he puesto cariño, que ha crecido debido al interés compuesto, a los aportes extraordinarios que hago. Entonces, tengo una pregunta, hablando de metas, ¿cómo se definen las metas financieras? Esto me interesa muchísimo porque es lo más enriquecedor cuando estamos con un cliente y es escuchar, este es el primer paso, qué es lo que tú deseas en tu vida, qué es lo que quieres lograr. Existen metas desde ahorrar para la educación de mis hijos, comprar una casa en la playa, comprar una casa para invertir, comprar un carro, pero todas estas metas para cada persona es completamente diferente. Cada uno tiene su propia meta de vida. Hay metas en pareja, hay metas como individuos y aquí lo más importante es categorizarlas en metas de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo se definen metas de aquí a un año. Mediano plazo entre 1 a 5 años y largo plazo ya más de 5 o 10 años. Entonces, este es el primer paso para empezar a invertir, definir tus metas, qué es lo que tienes claro de qué quieres lograr en tu vida, el por qué estás invirtiendo y basado en esto surge algo muy interesante que según tus metas financieras van a salir los perfiles de riesgo. Y con respecto a los perfiles de riesgo, yo te quiero preguntar, Jos, ¿cuáles son los componentes de los perfiles de inversión? Que la gente lo tenga claro.
Cuando nosotros analizamos un posible cliente que quiere empezar a invertir, nos fijamos principalmente en 4 cosas. Plazo, que lo acaba de comentar Jos, corto, mediano o largo plazo. Segundo, el perfil de riesgo, si esta persona es amante al riesgo o es adversa al riesgo o es neutral. Siguiente, el rendimiento que esta persona busca, que el rendimiento se va a basar en el perfil de riesgo, porque si es una persona amante al riesgo, posiblemente quiera mucho rendimiento. Ya saben, entre más rendimiento, más incertidumbre, más riesgo. Entre menos amante al riesgo, o sea, si es adverso al riesgo, posiblemente tenga que invertir su dinero en un bono fijo del Estado que le va a dar un interés pequeño, un rendimiento pequeño, pero está basado en su perfil. Y luego, el otro punto importante que hay que analizar es la liquidez. ¿Cuál es la rapidez con la que el cliente le gustaría obtener su liquidez de vuelta? Es decir, si el cliente dice que necesita una liquidez rápida, pero quiere invertir en bienes raíces, no tiene mucho sentido, porque quizá el apartamento o el pedazo de tierra que quiere comprar, pues nos tome mucho tiempo venderlo, ayudar a venderlo al cliente. Y si es así, entonces, ¿cómo él va a querer disponer de liquidez inmediata? Pues, pero hay diferentes alternativas, diferentes instrumentos de inversión que te permiten recuperar tu liquidez en un periodo rápido, y hay otros también que te permiten recuperar tu liquidez rápido, pero te cobra una comisión, te cobra una penalización, y hay otros que no te la cobran. Así que por eso es que uno se adapta a lo que cada cliente pueda necesitar, a lo que cada cliente pueda, basado en su perfil, que es lo mejor para el cliente. Y pues bueno, con esos componentes que estás mencionando, hay algo muy importante también por mencionar, que es cuando el cliente dice invierte, ¿verdad? Invierte a un plazo, supongamos, de 7 años y lleva 2 años en su inversión. Resulta que hay una crisis económica, empiezan los rumores de que el mercado de acciones empezó a bajar o que las criptos están bajando, dependiendo a lo que se haya dedicado a la inversión de ese cliente. Y pues resulta que entra en desesperación y dice, quiero mi dinero ya. Pero la pregunta es, ¿a qué momento invertiste? ¿Cuál es tu objetivo? Por eso es el paso número 1, definir las metas, porque de ahí es donde se va a basar esa decisión, que si tienes que sacar el dinero de manera tan pronta o simplemente es dejar que las cosas suban, bajen, porque es parte del ciclo económico. Y pues la inversión de este ejemplo es a 7 años, no tiene por qué sacar el dinero en este momento. Entonces es parte inclusive del trabajo como asesor financiero, de darle el mejor acompañamiento y consejos a sus clientes. Así es, y para ir cerrando este 5.º capítulo de podcast Transformás, cada lunes de transformación, no lo olviden, por favor suscríbanse, comenten, de verdad que todo lo que nos puedan decir va a ser de mucho beneficio para el podcast, para nosotros, para ustedes, cosas que les gustaría escuchar, cosas que les gustaría saber, cosas que les gustaría responder. Si les gustaría su primera asesoría gratuita, aprovechenla. Y para ir cerrando, yo creo que lo que podemos decir es que hay que hacer la tarea, tanto ustedes como nosotros. Ustedes ya saben que si se preguntan en qué invierto, posiblemente lo primero que tienen que invertirse es en ustedes mismos. ¿Con qué fin? Para que no se hagan más esta pregunta y saber ustedes en qué tienen que invertir. Y nosotros, si ustedes no quieren hacer esta tarea, nosotros la podemos hacer por ustedes. Tenemos que hacer la tarea de estudiar bien el perfil de cada uno y hacer un traje hecho a la medida. Como que usted vaya a un costurero y usted quiera hacerse su traje. Eso tenemos que hacer nosotros, basados en los diferentes componentes que vimos antes, que van a depender dependiendo de cada perfil y cómo es el perfil de cada persona. Y también quiero rescatar con lo que estaba mencionando yo ahorita de la inversión, de la educación, que esa es la respuesta a esa pregunta, ¿en qué invierto? Educación financiera. Es no solo para que tú tomes decisión de manera individual en qué invertir, sino que también con el asesor que te sientas en más confianza o representado, puedas hacer buenas preguntas y que puedan juntos
tomar esa mejor decisión, pero solamente vas a poder hacer buenas preguntas si tienes educación, porque vas a saber qué preguntarle al profesional que te está acompañando. Estamos claros, súper importante. Y también tomar en cuenta de que muchas veces puede ser una montaña rusa y va a depender mucho de tu perfil. Si quieres algo más seguro, que no sea como una montaña rusa. Yo no podría con las criptomonedas, por ejemplo, Exacto. demasiada subida y bajada. Exacto, Sí, nosotros nos complementamos, somos como un equilibrio porque pues ella es adversa al riesgo y yo soy amante del riesgo y hemos perdido buena plata por culpa mía, sí, pero todo es crecimiento, todo es aprendizaje, pero vamos a lo mismo. Nosotros nos vamos a adaptar a las necesidades, a qué es lo que busca el cliente. Y también, por último, tenemos que ser 100% objetivos. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Nosotros vamos a darte lo que tú necesitas, no lo que yo necesito venderte. sí, aquí es clave que lo que a mí me sirve como instrumento de inversión, no necesariamente lo que le sirve a Joss o lo que Joss necesita en este momento de vida. Somos cada uno seres completamente diferentes, individuales, y cada uno tiene sus propias metas, sus propios instrumentos, sus propias necesidades, perfiles de riesgo, todo es único. Ujú. Hay que encender las alarmas Sí, cuando alguien llega y te vende un solo producto, pues darte cuenta si de verdad te está dando lo que tú realmente necesitas o nada más te está vendiendo ese producto. Tiene que hacer un presentación. muy buen análisis, un buen estudio de qué es lo que realmente necesitas. Y gracias por estar acá otro lunes más, gracias por Sí, escucharnos, somos realmente afortunados de tenerlos, somos realmente afortunados de que podamos aportarte un poquito de valor, un poquito de conocimiento de lo que nosotros hemos ido aprendiendo y cómo las diferentes etapas y las diferentes situaciones de nuestras vidas nos han ido encaminando a tener estos conocimientos y muchas veces han sido muchas metidas de pata, pero sabio no es el que aprende de los errores, sabio es el que aprende de los errores de los demás. así es. Entonces, gracias, nos vemos Sí, gracias muy chicos. pronto, los amamos y nos Un vemos el siguiente abrazo. lunes de transformación. Sí, gracias. Chao.